Vamos a hacer la presentación del artículo académico correspondiente al desequilibrio económico en el contrato estatal derivado de actos administrativos atribuibles al contratante. Lo vamos a presentar el doctor Carlos Eduardo Junior López Amarra y Diego León Muñoz Zapata, estudiantes de la especialización de Derecho Administrativo como requisito para optar al título de especialistas. En este artículo académico vamos a establecer los alcances e implicaciones del desequilibrio económico en el contrato estatal derivado de actos administrativos atribuibles al contratante. Posteriormente vamos a revisar el principio del equilibrio financiero en los contratos administrativos. Luego vamos a revisar la posición del Consejo de Estado frente a la ruptura de este equilibrio contractual y finalmente vamos a analizar los efectos de los actos administrativos frente al equilibrio económico de los contratos. Es importante revisar y tener en cuenta las dificultades que hoy aparecen en la contratación estatal derivados de vacíos normativos e interpretaciones erradas de las normas de contratación pública, tanto por el contratante como por el contratista y por aquellos entes regulatorios. Es importante revisar que el principio de ecuación contractual y el equilibrio económico surge desde el momento en que se celebra el negocio jurídico según las prestaciones de cada parte y que estas prestaciones están en equivalencia entre las obligaciones y derechos que tiene y nacen al celebrar el negocio jurídico. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta desde antes de celebrar el negocio jurídico planeación concreta del contrato y aquellos costos y obligaciones a que se obligan cada una de las partes, la gestión durante el contrato y hacer una identificación clara de los riesgos previsibles que deben de ser asumidos por ambas partes, porque el equilibrio económico y la ecuación contractual solo se debe tener en cuenta cuando son riesgos no previsibles, no atribuibles a ninguna de las partes. Como consecuencia de la ruptura de este equilibrio económico, se tiene el derecho por parte del contratista a una indemnización o compensación por ese desequilibrio derivado de un acto administrativo. El presente estudio tiene como método de investigación el sistema cualitativo, descriptivo, documental, con la revisión de documentos, doctrinas, jurisprudencias y textos de autores reconocidos dentro de un marco histórico y hermenéutico. Como principio de equilibrio financiero, en los contratos administrativos se entiende que es la ecuación contractual que nace al momento de celebrar un negocio jurídico en la cual hay equivalencia de las prestaciones, tanto de derechos como de obligaciones, a cargo de cada una de las partes. Cuando se presenta la ruptura de ese equilibrio económico por parte de la administración, así sea por causas sobrevinientes, se genera el derecho a su restablecimiento por parte del contratista dentro de los términos económicos. Ahora bien, es válido recordar que el contratista debe asumir los principios y los riesgos normales, previsibles, según el principio de pacta sunt servanda, en la cual tiene la obligación el contratista de asumir esos riesgos dentro del costo y el funcionamiento y la gestión normal del contrato correspondiente. Ahora, los contratos administrativos tienen algunos principios básicos que apoyan el equilibrio financiero. Uno, que debe tener una interdependencia entre prestaciones de derechos y obligaciones por cada una de las partes. Dos, que esta interdependencia debe tener una reciprocidad entre la obligación de cada una de las partes, entendida como una equivalencia, y esa equivalencia debe ser un balance razonable entre ambas partes. Y tres, ese equilibrio se debe mantener durante toda la ejecución del contrato hasta su finalización. A pesar de que surge en el momento en que se celebra el contrato, siempre se debe mantener durante toda la ejecución del contrato. Según la doctrina, el equilibrio financiero y la ecuación contractual es una relación
por parte de los contratantes entre el conjunto de derechos y el conjunto de obligaciones que se puedan considerar que son equivalentes entre ambos. Y esta ecuación financiera, los intereses de las partes se condicionan durante todo el cumplimiento del contrato, y la ruptura de esta ecuación va a generar el derecho a que sea restablecido por parte de la administración hacia el contrato correspondiente. Los antecedentes del equilibrio financiero y de la ecuación contractual en los contratos administrativos datan desde la Ley 10 de 1982, la cual ya fue derogada, pero en ella se estableció el derecho del contratista a mantener el equilibrio económico del contrato y previó en esta norma el reembolso de los nuevos costos por reformas decretadas por la administración, así como el reconocimiento de perjuicios si se ordenaba su determinación unilateral. Esto quería decir que si se entraban en sobrecostos por un cambio que hubiera realizado la administración durante la ejecución del contrato, el contratista tiene derecho a una indemnización correspondiente a ese rompimiento del equilibrio económico. Posteriormente, en el año 83, el decreto 222 fijó a favor de la administración los poderes exorbitantes mediante los cuales podían dar terminación y modificación unilateral de los contratos estatales, pero limitó ese poder exorbitante a la protección de los intereses económicos del contratista. Por lo tanto, le dio el derecho a obtener una indemnización en los casos en que hubiera una terminación o una modificación dada por la administración como Estado. Estos equilibrios tienen, los contratos como tal tienen riesgos administrativos y económicos durante la ejecución del contrato. Ellos pueden modificar las condiciones inicialmente convenidas. Cuando se hacen estas modificaciones, pueden ser debidas a dos procesos fundamentales. Uno, a los actos de la administración cuando se comporta como Estado y no como contratante. O sea, cuando la administración da actos de carácter general en forma de ley o actos administrativos que siendo funciones del Estado modifican el cumplimiento del contrato, o causas externas extrañas a las partes, eventos inesperados no atribuibles a las partes y que son ajenas a ellas mismas y que deben de ser manejadas según la teoría de la imprevisión. Es importante tener en cuenta que el equilibrio financiero no es un equivalente a gestión equilibrada y que tampoco se puede constituir en un seguro para el contratista por posibles déficits económicos en la ejecución del contrato. El equilibrio financiero hace alusión al equivalente de honrado entre las prestaciones de las partes, entre las cargas y las ventajas, y que se tuvieron en cuenta en la planeación del contrato. Es fundamental entonces que ambas partes deben de prever y de hacer el estudio minucioso de los riesgos previsibles en el que pueden incurrir y que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato. O sea que es válido tener en cuenta que el equilibrio financiero solo es posible restablecer ese equilibrio cuando se rompe un balance razonable que constituya el rompimiento de la ruptura financiera. Vamos a revisar entonces la posición del Consejo de Estado frente a el equilibrio financiero y la ecuación contractual. Bueno, ahora entraremos a realizar y revisar la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado respecto al equilibrio económico del contrato. Y podemos iniciar tener como primer hecho, la sentencia del 24 de octubre de 1996, donde se anuncia que la responsabilidad del legislador se da cuando la causa para la ruptura de ese equilibrio se da por causas no imputables al contratista. Posteriormente, en el radicado 1192 de 1996, igualmente del mismo año, en el cual se habla que el equilibrio contractual es un derecho que se le asiste tanto al particular como tanto al particular contratista. O sea, podemos evidenciar que en esta sentencia del 24 de octubre de 1996 y en el radicado 1192, estas causas del desequilibrio económico solamente eran imputables a la administración pública y no al contratista.
Pero pasa que en el radicado 15475 de 2007 se identifica que cualquiera de las partes podría ser beneficiario de esa ruptura del equilibrio económico del contrato y quedaba como un ejemplo que la entidad estatal podría solicitar una actualización de precios cuando se produzcan efectos en su contra o cuando se presente igualmente un encarecimiento de los insumos derivados. Un ejemplo muy claro puede ser el que hoy estamos viviendo con la pandemia, de esos insumos que debía suministrar el contratista. Acá se hace necesario evidenciar un desequilibrio, se puede identificar que hay un encarecimiento que no es atribuible a causas voluntarias ni de la parte contratante ni de la parte contratista, sino que es una causa externa que modifica ese balance económico que se tenía en el contrato. Pero fue la sentencia del 28 de mayo de 2003, a través de la cual habla el Consejo de Estado de cuatro conceptos muy básicos para el tema del desequilibrio económico del contrato. Y habla de que estos cuatro elementos son, primero, identificar el equilibrio económico del contrato, habla del hecho del príncipe, habla de la teoría de la imprevisión y habla de la figura de la contribución especial. Respecto del equilibrio económico, habla de esas prestaciones que son recíprocas que se tuvieron en cuenta por las partes al pactar el contrato, pero esto no se constituye en un seguro ante un déficit o ante un mal funcionamiento o un mal manejo del contrato que sea equivalente a la empresa, a la persona natural o a la persona jurídica como tal, y que es un equivalente honrado. Ellos hablan de un equivalente honrado porque tiene que ser una causa que realmente modifique las condiciones iniciales del contrato y no que sea atribuible a un mal manejo o de la parte contratante o de la parte contratista. Respecto de eso, también podemos hablar del hecho del príncipe. Este hecho del príncipe es muy claro, el Consejo de Estado al identificar que es una de las dos causales que son atribuibles netamente a la administración pública y que dice que habla de que se alude a medidas administrativas generales que son imputables a la administración y que hacen que sea más oneroso el contrato de lo que se había pactado inicialmente. ¿Sí? Este hecho del príncipe lo podemos evidenciar también en el radicado 14557 del 2003. Habla de la teoría de la imprevisión, que es una alteración de esa ecuación financiera por causas externas imprevisibles y posteriores a la entrada en ejecución del contrato. Esto era lo que hablábamos ahora. Son para colocar ejemplos muy claros, lo que estamos viviendo hoy con la pandemia o lo que se vivió el año pasado al inicio de la pandemia, que efectivamente un tapabocas un estudio de mercado lo podríamos encontrar alrededor de los 100, 200 pesos y que en la entrada en vigencia de la pandemia y cuando se escasearon todos estos elementos, pudimos encontrar tapabocas a 1.500 y a 1.600 pesos. Son situaciones que son externas, que son variantes que no son imputables ni al contratista ni al contratante y que realmente realizan un desequilibrio a esa negociación honrada que se hizo del contrato. Se habla de una contribución especial. Esa contribución especial, el sujeto pasivo siempre va a ser el contratista, ¿cierto? Y va a ser el responsable de dicha contribución. Eh, Nos trae como un ejemplo cuando se celebra con una entidad estatal un contrato de reparación o mantenimiento de una vía, en la cual se trata de una medida para el sector, para un sector especial de la economía, y donde dice que quien recauda esa contribución especial es la administración como tal. Para terminar, debemos de tener claros cuáles son los efectos o cuáles son esas acciones que nos llevan a los actos, cuáles son los efectos que tienen los actos administrativos. Y realmente se habla a través de Sanabria de dos hechos que son totalmente imputables a la administración pública para sustentar sus actos administrativos. Uno es el ius variandi, que son esas modificaciones por parte de la administración que encarecen o vuelven más oneroso un contrato estatal y a través del cual solicitaría el contratista eh, la, la remuneración, la contraprestación o ese equilibrio económico del contrato para que pueda ser este no tanto rentable, sino para que pueda ser ejecutable de una forma honrada, como lo dice el Consejo de Estado. Y se habla de que también el hecho del príncipe es otro
es otra causal imputable a la administración pública en este tema del desequilibrio económico del contrato. Creo que con estos dos grandes temas, estas dos grandes variantes, el ius variandi y el hecho del príncipe, es que podemos ver la sustentación por parte de los actos administrativos por parte de las entidades administrativas o de las entidades públicas.